Buenos días, mis estudiantes de grado décimo. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. El día de hoy tenemos una clasecita más de religión. Vamos a trabajar lo que es la biografía de Martin Luther King. Bien, mis estudiantes, antes de iniciar con la clase, quiero recordarles el cuidado del COVID. Aún no existe la vacuna contra el virus, entonces por favor el uso de tapabocas, el uso de guantes, lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón, ya que el jabón mata el virus. Bien, mis estudiantes, entonces como título, Martin Luther King. Bien, Martin Luther King nació en Atlanta en 1929 en Memphis, pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La larga lucha de los norteamericanos de raza negra por alcanzar la plenitud de derechos conoció desde 1955 una aceleración en cuyo liderazgo iba a destacar muy pronto el joven pastor Martin Luther King. Bien, mis estudiantes, como siempre, lo que está en la diapositiva deben escribirlo en su cuadernito. Él fue el pastor de una iglesia que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos. Desde muy joven organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas, recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y por las obras de igualdad social y racial. Era un hombre de color, un hombre muy admirado, que pues tuvo una muerte que no se merecía, la verdad. El sur de los Estados Unidos se caracteriza en esa época por la violencia que se ejercía contra los negros. Por ello, después del arresto de Rosa Parks, Luther King inició un boicot en autobuses. La población negra apoyó el boicot y organizó un sistema de viajes compartidos. Luther King fue arrestado durante esa campaña que duró 382 días, alrededor de año y pico. En esa época en la que vivió Luther King, resulta que los negros no podían, lo digo pues de raza negra, las personas no podían ir en la parte de adelante, solo en la parte de adelante de los automóviles, de los autobuses, iban los blancos. Los negros siempre tenían que ir atrás. Siempre había esa discriminación tan grande. A los negros siempre se les golpeaba en las calles, se les cogía piedras, los perseguían hasta maltratarlos terriblemente. Ellos no podían ir a las universidades, ellos eran muy aparte, muy aparte. Una acción violenta inspirada en el ejemplo de Gandhi movilizó a una porción creciente de la comunidad afroamericana hasta culminar en el verano de 1963 en la histórica marcha sobre Washington, que congregó a 250.000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció más célebre y conmovedor de sus esplendores discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo. Tengo un sueño. Muy conocido por esa frase. Bueno. Bien, en 1961 y 1962 tuvo que reunir a los activistas locales CNCC y de la NAACP porque no conseguía hacer avanzar el movimiento de las protestas a pesar de las eficaces acciones no violentas. Pese a las detenciones y agresiones policiales o racistas, el movimiento por la igualdad civil fue arrancado sentencias judiciales y decisiones legislativas contra la segregación racial. Y obtuvo el aval del Premio Nobel de Paz que fue concedido a Luther King en 1964. Lamentablemente, un destino funesto parece arrastrar a los apóstoles de la no violencia, al igual que su maestro Gandhi. Martin Luther King cayó asesinado 4 años después de haber recibido su premio Nobel. Qué tristeza, ¿cierto? Un gran personaje. Martin Luther King era el dirigente en una de las 6 grandes organizaciones por los derechos civiles. El objetivo principal era mostrar la situación desesperada de los afroamericanos de los estados del sur y denunciar el fracaso del gobierno federal en asegurar sus derechos y seguridad.
Él era un hijo de un ministro baptista, Martin Luther King. Estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven tomó conciencia de la situación de segregación social y racial en que vivían los negros de su país, y en especial de los estados sureños. Convertido en el pastor baptista en 1954, se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. Bien, ya saben lo que está en las diapositivas, deben escribirlos en su cuadernito, mis estudiantes. Era una persona muy humilde, ¿cierto? Estudió teología, el estudio que se estudia allí sobre Dios, ¿cierto? Bien, nos habla que el 14 de octubre de 1964, en el galardonado más joven como el Premio Nobel de Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos. ¿El que hizo? Liderar a sus afroamericanos, a su raza negra, liderarlos para poder así, por medio de protestas, marchas y todo esto. Bueno, en ningún momento él respondió con violencia como lo hacían con ellos, ¿cierto? Con los negros los apedreaban, les hacían un montón de cosas. ¿Él qué quiso hacer con su gente? Luchar, ¿cierto? Pero en ningún momento llegar a tener violencia como ellos lo hacían con los negros, los blancos. Bien. La campaña de los pobres. En noviembre de 1967, Martin Luther King y la SCLC se reunieron para discutir la nueva legislación de los motines raciales. Decidieron entonces organizar la campaña de los pobres con el fin de luchar por la injusticia social. King pretendía luchar contra su pobreza. Analizando su origen, King afirmó: no deben ser solo la gente negra, sino todos los pobres. Bien, a finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó para apoyar los basureros negros locales que estaban en huelga. Como consecuencia, estalló una oleada de violencia el 4 de abril de 1968. Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Yoraini Motel. Sus amigos, al oír los disparos, corrieron hacia el balcón, donde encontraron a Luther King con una bala en la garganta. Lo callaron, ¿cierto? Callaron a este gran personaje, lo mataron, lo asesinaron. El asesinato de Martin Luther King se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de los Estados Unidos. Por eso hoy quise exaltarlo en esta clase de religión, para que lo recordemos siempre. Y en la moderna, líderes en los Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia, se le concedió el título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1983, día de Martin Luther King, es día festivo en los Estados Unidos. Entonces recuérdenlo, 2000 es el día festivo. Listo, mis estudiantes, ustedes deben escribir todo lo que está en las diapositivas, ¿cierto? Quería hacerle un homenaje a este gran personaje afroamericano, este personaje negro que luchó contra la no violencia. Él no agredió como los agredían a ellos, sino que por medio de manifestaciones, por medio hablando y todo, quiso sacar adelante su raza negra, su gente. Entonces, con esto los dejo, mis estudiantes. Bien, él tiene muchas frases célebres, entonces les estoy pidiendo a ustedes, primero que todo una actividad, escribir en tu cuadernito lo que está en las diapositivas y escribir una frase célebre de Martin Luther King, por favor, bien decorada en una nubecita, bien colorida. Bueno, luego de que hagan esto, mis estudiantes, foto al correo. Dios los bendiga.